En este vídeo vamos a trabajar con problemas que se resuelven utilizando el máximo común divisor. ¿Qué hay que hacer? Pues lo que tendremos que hacer, como ya hemos dicho, es calcular el máximo común divisor de los números que nos aparezcan. ¿Cómo identifico cuando estoy delante de un problema de máximo común divisor? Pues en este tipo de problemas tendremos que dividir, repartir, distribuir, separar los objetos o elementos que mencionan el problema. Se trata de hacer una distribución, de una repartición, de un reparto. Vamos a ver un ejemplo para que entendáis a qué me estoy refiriendo. En este ejemplo nos dice lo siguiente: se quiere dividir un solar rectangular de 180 metros de largo por 120 metros de ancho en parcelas cuadradas de área máxima. ¿Cuál debe ser la medida del lado? ¿Cuántas parcelas saldrán? Si os dais cuenta, imaginaos un solar rectangular, lo quiero dividir en cuadrados. Y cuadrados significa que tengo el mismo lado en una dimensión que en la otra. Por tanto, voy a tener que dividir el largo y el ancho en trozos de la misma longitud, del mismo tamaño, para formar el cuadrado. Por tanto, lo que estoy buscando es una manera de dividir 180 y 120 de manera que tenga el mismo tamaño. Es decir, estoy buscando un divisor común. Y como me dice que tiene que ser área máxima, el que necesitamos es el divisor de ambos más grande. Es decir, el máximo común divisor. Por tanto, la palabra que nos da la clave es esta que pone aquí, dividir. Vamos a resolverlo. Lo primero, que ya hemos dicho, el problema es de máximo común divisor, pues nos dice que hay que dividir. Entonces, factorizamos los dos números que aparecen, el valor del largo, el valor del ancho. Aquí, mucho cuidado de que las dos medidas estén dadas en la misma unidad, si no, tendríamos que convertir una u otra hasta que estuvieran en la misma unidad, ¿de acuerdo? Pero aquí, como vienen las dos en metros, no tengo ningún problema. Los factorizo, el 180 por un lado, 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5, el 120 por otro, 2 al cubo por 3 y por 5, y lo que hacemos es calcular el máximo común divisor que nos dará la medida del lado. Por tanto, del 2 tengo que coger el 2 al cuadrado, el 3 tengo que coger el 3, y del 5, pues 5 le va a dar 1, que es 5. Total, 60, que son los metros de lado que tiene la parcela de mayor tamaño que puedo construir. Por tanto, ahora vamos a responder a la pregunta a ver cuántas parcelas nos van a salir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que dividir el largo y el ancho entre la medida del lado de la parcela, y así sabré cuántas me caben en el largo y cuántas me caben en el ancho. Entonces, en el largo, dividiendo 180 entre 60, me saldrían 3 parcelas, es decir, podría alinear 3 parcelas en el lado largo. Y en el lado ancho, 120 entre 60, que nos da 2 parcelas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si en el largo pongo 3 parcelas y en el ancho pongo 2, tendré un total de 2 por 3, 6 parcelas. Es decir, podré dividir el solar en 6 parcelas de lado 60 metros. Vamos ahora a hacer otros 3 problemas para que terminemos de afianzar este tipo de actividad. Nos dice el primero de estos problemas que las gallinas de un corral ponen huevos blancos y morenos. Tenemos 180 blancos y 240 huevos morenos. Los queremos empaquetar en cajas iguales de manera que no se mezclen, es decir, que no tenga una caja en la que tenga blancos y morenos. Y tendremos que usar el menor número de cajas posible. Eso quiere decir que en cada caja debo intentar meter la mayor cantidad posible de huevos. ¿Cuántas cajas utilizaré? ¿Y cuántos huevos pondré en cada caja? Pues si os dais cuenta, se trata de repartir estos huevos en cajas. Por tanto, es una situación de máximo común divisor y tendremos que hacer el máximo común divisor para resolver este problema. Por tanto, lo primero, poner los datos. Y los datos son, por un lado, los huevos blancos, que hay 180. Luego, los huevos morenos, que hay 240. Por tanto, factorizamos los dos números, el 180 primero, y empezamos. 180 entre 2 son 90, entre 2 son 45, entre 3 son 15, entre 3, 5 y entre 5, 1. Por tanto, ya tengo factorizado el 180. El 240 lo factorizamos también. Y tenemos
entre 2 a 120, entre 2 a 60, entre 2 a 30, entre 2 a 15, entre 3 a 5 y entre 5 a 1. Por tanto, ahora vamos a hacer las operaciones. Y las operaciones son las siguientes. Tenemos que calcular el máximo común divisor de 180 y 240, teniendo en cuenta que 180 se descompone como 2 al cuadrado, por 3 al cuadrado y por 5. Y 240 se descompone como 2 elevado a la cuarta, por 3 y por 5. Por tanto, el máximo común divisor será de los doses el de menor exponente, 2 al cuadrado. De los treses el de menor exponente, es decir, 3. Y de los 5, como son iguales, me da igual coger uno que otro. Esto da 4 por 3, 12 y por 5, 60. Esto quiere decir que tengo que poner en cada caja 60 huevos. Por tanto, decimos la respuesta. Pondremos en cada caja 60 huevos. De esta manera nos garantizamos que en cada caja podemos poner huevos de un único tipo nada más, o blancos o morenos. Ahora nos pregunta también, que era la primera pregunta, ¿cuántas cajas usaré? Porque esta ya la hemos respondido. Vamos a responder a la otra. Ponemos aquí la rayita y empezamos. Vamos con el número de cajas. Pues si os dais cuenta, en total de huevos tengo 180 más 240. Y esto hace un total de 420 huevos, haciendo la suma. Por tanto, si tengo 420 huevos en total y en cada caja me caben 60 huevos, pues lo que tenemos que hacer es 420 huevos, dividirlo entre 60 huevos que caben en cada caja. Esto me cabe a 7, 7 por 0, 0, a 0, 0, 7 por 6, 42, a 42, 0. Por tanto, la nueva respuesta es necesitas 7 cajas. ¿De acuerdo? Entonces, podremos colocar todos esos huevos, colocando 60 huevos en cada caja y utilizando un total de 7 cajas. En esta situación también podríamos haber hecho 180 huevos blancos, lo divido entre 60 y me salen el número de cajas que necesito para los huevos blancos. 240 huevos morenos, lo divido entre 60 huevos que caben en cada caja y hubiera obtenido el número de cajas que necesito, que serían 3 para blancos y 4 para morenos, total 7 cajas. No obstante, se pueden sumar las dos cantidades para hacer el total de huevos y dividir entre los que caben en cada caja, y no hay ningún problema. Vamos a ver el segundo de estos problemas. Este segundo problema nos dice, tenemos dos cintas, una de 160 centímetros y otra de 180 centímetros de longitud. Queremos partirlas en trozos iguales, lo más largos que sea posible y sin desperdiciar ninguna parte de las cintas. ¿Cuánto debe medir cada trozo? Pues si os dais cuenta, nos dice claramente que queremos partirlas, queremos dividir, hacer trozos. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es tomar divisores de estos números. Como el divisor tiene que ser igual para ambas y el trozo tiene que ser lo más grande posible, realmente me está preguntando por el máximo común divisor. Por tanto, en primer lugar, los datos. Pues los datos son que una cinta mide 160 centímetros, la otra cinta son 180 centímetros y tenemos que hacer el máximo común divisor. Si factorizamos 160, podríamos hacer el truco de hacer 16 por 10, pero por practicar la factorización sería A2, 80, A2, 40, A2, 20, A2, 10, A2, 5 y A5, 1. Y ya tendríamos hecho el 160. El 180 lo vamos a hacer de igual manera. Sería entre 2,90, entre 2,45, entre 3,15, entre 3,5 y entre 5 a 1. Por tanto, ya tengo los datos que necesito para realizar las operaciones y dar respuesta al problema. Operaciones. Bien, pues las operaciones las vamos a hacer aquí. Sabemos que 160 son 2 elevado a la quinta por 5,
recordad que aquí tengo 5 doses y un 5. 180 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado y por 5. Entonces, haciendo el máximo común divisor de 160 y 180, pues tenemos que de los doses, 2 al cuadrado. Los treses no son comunes y el 5 sí. Por tanto, esto será 2 al cuadrado y por 5, que hace un total de 20. Por tanto, la respuesta es cada trozo debe medir 20 centímetros, porque las unidades de ambas están en centímetros. Recordad que si fueran unidades diferentes, antes de proceder a factorizar debemos colocarlas en la misma unidad. También nos podría pedir cuántos trozos se formarán. Entonces podemos sumar las dos cantidades y dividir entre 20, obtendré el número de trozos totales. O hacer primero los trozos de esta cinta, los trozos que salen de esta y sumar, que es lo que he explicado en el anterior problema. Vamos ahora a ver el último de los problemas que vamos a mostrar en este vídeo. Nos dice, quiero rellenar una nave con cajas cúbicas del mayor tamaño posible. Si la nave tiene 30 metros de largo, 15 de ancho y 6 de alto, ¿qué dimensiones tendrá cada caja? Es decir, lo que tenemos es una especie de nave, así, ¿de acuerdo?, en la cual tenemos que colocar cubos, ¿de acuerdo? Pues así, así, ¿vale? Y rellenarlo de todas formas. El cubo es una figura que tiene igual largo que alto que ancho y, por tanto, lo que estamos buscando es la manera de dividir 30, 15 y 6 en trozos igual de grandes en las tres dimensiones. Por tanto, lo que tenemos que hacer es el máximo común divisor de los tres números que aparecen. Entonces, lo primero, datos. Pues los datos son 30 metros, que es el largo, 15 metros, que es el ancho, y 6 metros, que es el alto. Los factorizamos y tenemos que 30, lo vamos a hacer esta vez por el truco, esto es 3 por 10, es decir, 2 por 3 y por 5, porque 10 es 2 por 5. El 15 sabemos que es 3 por 5 y el 6 sabemos que es 2 por 3. En esta ocasión usamos este artificio en lugar de la barra de factorización. Como operaciones, pues tenemos que lo que hay que hacer es el máximo común divisor de 30, 15 y 6, porque como ya he dicho, se trata de buscar un trozo, un tamaño de trozo que encaje en las tres dimensiones. Tenemos que dividir y encontrar el valor más grande de esos divisores porque las cajas tienen que ser del tamaño mayor posible. Entonces, de las factorizaciones vemos que el 5 es común a estos dos, el 2 es común a estos dos, pero el único que es común a todos, podéis ver que es el 3. Por tanto, el máximo común divisor es 3. ¿Qué quiere decir esto? Pues aquí en la respuesta lo decimos. Quiere decir que las cajas deben tener 3 metros de lado y tendrá una caja cúbica de 3 metros de lado. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis aprendido cómo identificar estos problemas. Recordad que siempre se trata de dividir, de partir, de trocear, de repartir. Serían todos los sinónimos posibles a distribuir las cantidades y espero que a partir de ahora pues podáis afrontar este tipo de problemas cuando los encontréis y los distingáis de los que veremos en el próximo vídeo, que son los de mínimo común múltiplo. Os espero en ese vídeo en el que os enseñaré cómo resolverlos y también cómo identificarlos. ¡Hasta luego!